Hola, querida familia, queridos amigos, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Y estamos cerrando esta serie acerca de la fe y el tema de hoy es visión por la casa, donde vamos a responder tres preguntas puntuales. Número uno, ¿por qué hacemos Core? Número dos, ¿hacia dónde vamos? Y número tres, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, si eres nuevo y es la primera vez que te conectas a Core en línea, quiero que sepas que lo que vamos a platicar este día es sobre el corazón de esta casa, de esta iglesia. Así nos puedes conocer un poco más y saber si te animas hacia dónde vamos y nos acompañas. Y número dos, si ya eres parte de esta casa, vamos a refrescar y clarificar aún más aquello que venimos haciendo ya casi por 6 años. Entonces, ¿por qué hacemos coro? Para responder esta pregunta, debemos responder por qué hacemos iglesia en primer lugar. ¿Por qué existe la iglesia? A ver, ¿tú qué crees? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué razón existe esta organización? Y para responder esto, debemos aclarar que cuando me refiero a iglesia, no estoy hablando de un edificio, de una estructura de hormigón armado, de varillas, de bloques, de cemento. No, me refiero al edificio. Me refiero a las personas que semana a semana nos reunimos, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Entonces, ¿por qué existe la iglesia? Porque el primer modelo creado o instaurado por Dios se vio contaminado y corrompido por el pecado. Y me estoy refiriendo a la familia. Cómo esta organización se ve gravemente afectada e infectada, nuestro Padre Celestial crea, instaura, inaugura otra organización que se llama Iglesia, como respuesta al quebranto de la primera organización que fue y es la familia. Para muestra un botón, muchas de las heridas y cicatrices que llevamos en el alma, en el corazón, fueron creadas en el contexto de familia. No fueron creadas en el contexto de trabajo, en el contexto del deporte, en el contexto eh, de las amistades. Bueno, también depende qué amistades tenemos, ¿no? Pero la mayoría de estas heridas, las más profundas, las que más duelen, las que son más difíciles de hablar o de platicar, se crearon en el contexto de familia. Y a lo largo de la Biblia, de las Escrituras, podemos ver este patrón de quebranto, de dolor, de tristeza, de abandono, de traición, de engaño, de abusos y demás. Pero también podemos ver cómo Dios, a pesar del quebranto, de los errores, del pecado, extiende su amor, su gracia, su perdón, su favor en la vida de muchos personajes bíblicos para que estos cambien el curso de su destino y la de sus familias. Ahora, muchos de ellos no necesariamente empezaron bien, pero sus generaciones sí terminaron mejor. En ese contexto, Génesis nos presenta el propósito y la razón de por qué hacemos iglesia en primer lugar. Y esto empieza con una pareja de adultos mayores. Quizás ya los conoces, Abraham y Sara. Génesis capítulo 12 dice así. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, una gran nación. Te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amada iglesia, queridos amigos, aquí está la razón de ser de la iglesia. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios le pide a Abraham que deje su familia para enseñarle una nueva manera de vivir por fe y hacer familia, de tal manera que podía ser una bendición para las familias de la tierra. Este modelo de ser una familia con Dios, de ser bendición para las familias de la tierra, se llama iglesia. Entonces, ¿por qué hacemos coro? Porque somos una familia para las familias. Porque cada ser humano, cada persona nace con el anhelo profundo en su corazón de pertenecer, de tener una familia, de llegar a casa, de llegar a un lugar donde lo conocen, donde conocen sus virtudes, sus defectos, sus aciertos, sus errores, y que a pesar de eso es amado,
es valorado, es importante. Y es en este contexto donde las personas reciben restauración, restitución, sanidad, libertad, bendición, propósito. En este contexto de una relación personal con Dios y de una relación con las personas que han decidido seguir a Jesús como su Señor y su Salvador. Mira, algunas referencias de la iglesia en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 28, verso 16 y 17. Esta es la vida de Jacob, una persona que por problemas familiares tiene que huir de casa. Literalmente se va con una bolsa, no tuvo oportunidad de empacar, de hacer maletas, no, tuvo que salir huyendo de casa. Y cuando está a solas, tiene un encuentro, una revelación de quién es Dios. El verso 16 dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué terrible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Qué hermoso que para alguien que había perdido todo, había tenido que huir de su hogar, había tenido que salir con las justas, con lo justo y necesario, cuando tiene un encuentro con Dios, tiene esta revelación de que la casa de Dios es la puerta misma del cielo. Para el profeta mayor Isaías, ¿qué es la iglesia? Isaías 56, verso 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Me encanta que habla de esta alegría, de este gozo, el contexto de iglesia, de esta alegría al saber que nuestras oraciones son escuchadas por parte de nuestro Padre Celestial y que no solamente son escuchadas, ojo, sino que Él interviene. Por eso habla de que se alegrarán en mi casa de oración. Es un lugar de alegría. La iglesia es un lugar de alegría, de fiesta, un lugar para celebrar. Qué hermoso para el rey David, la iglesia, que es Salmo 133, versos del 1 en adelante. Dice, qué bueno y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. El contexto de iglesia, de comunidad, de esta reunión de personas, para David es el lugar donde Dios envía bendición, envía vida. Para su hijo, el rey Salomón, tiene esta referencia, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15 en adelante. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Salomón inaugurando el templo de Dios. Pero más que Dios hace esta declaración, no es por el lugar físico, sino por lo que iba a suceder en ese lugar. ¿Y qué iba a suceder? Verso 16. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Qué maravilloso, qué maravilloso. El Señor dice, mis ojos están abiertos, mis oídos están atentos, porque es preciado a mi corazón. ¿Por qué? Porque en el contexto de iglesia las personas establecen, conocen, le dan un voto de confianza a Jesús, empieza su restauración, una transformación, un cambio. Qué hermoso estos versículos para Jesús que es la iglesia. Mateo, verso 16, capítulo 16, verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Cuando Jesús habla de la roca, no está hablando del actor Dwayne Johnson, la roca. Se refiere a sí mismo porque la declaración previa a este versículo es cuando Pedro sabe quién es Jesús y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús está hablando de sí mismo como la roca de salvación. Sobre esta frase, sobre este atributo de Jesús como el Hijo de Dios, es sobre la cual se edifica su iglesia, como el fundamento sólido sobre el cual su iglesia crece, su movimiento se establece y va permeando la sociedad. Lo más
hermoso es que para Pablo, el teólogo del primer siglo, él escribe lo siguiente acerca de la iglesia. La iglesia, en Efesios capítulo 5, verso 24, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El modelo perfecto de familia es Jesús y su iglesia, como Él se entregó por ella, como Él la protege, como Él le sirve, como Él la sustenta, como el modelo perfecto de familia. Y esto es maravilloso, la iglesia nos provee un modelo a seguir. No porque la iglesia sea perfecta, es más, no hay iglesia perfecta, hay iglesias saludables. El punto es que Pablo nos da una imagen y un modelo a seguir como familia cuando escribe en su carta a los Efesios que la iglesia nos muestra esta relación entre Jesús y su iglesia como el marido y la mujer para darle forma a nuestro hogar. El modelo perfecto de familia es Jesús y su iglesia. Ahora, ya que respondimos esta primera pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Nuestra visión. ¿Hacia dónde le apuntamos? ¿Hacia dónde soñamos? Y quiero invitarte que sueñes con nosotros. Es a ver familias restauradas, amando al prójimo en el nombre de Jesús, a lo largo y ancho del Ecuador, desde el Cacha al Macará, desde el Amazonas a las Galápagos, familias restauradas, amando a su prójimo, a quienes les rodean en el nombre de Jesús. ¿Y por qué nos enfocamos en familia? Por los siguientes contextos. Mira esta declaración que hizo Josué, el discípulo de Moisés, una vez llegaron a la tierra prometida. Josué capítulo 24, verso 15, la segunda parte. Dice, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Qué maravilloso este corazón que entiende lo que el Señor está haciendo y para qué es la iglesia, para traer restauración a las familias, al individuo, a la persona, y de esa manera impactar su familia, sus seres amados. El Salmo 127, versos 3 y 5 dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos del guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Qué maravilloso. Este salmo del rey David habla acerca de la bendición de los hijos en este contexto de familia. Malaquías capítulo 4, verso 6, la segunda parte, dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Una vez más, familia. Hechos capítulo 16, verso 31, dice, o es el testimonio de dos apóstoles testificando a un guardia de una cárcel. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está la familia, está tu familia, tus padres, hermanos, primos, tíos, abuelos. A pesar de que tú me digas, Cristian, es que tú no conoces a mi familia, tú tampoco conoces la mía, o quizás sí, y ninguna familia es perfecta, pero solo el perfecto amor de Dios puede amarles, puede salvarles, puede rescatarles de cualquier situación que estén enfrentando. Amada iglesia, al Señor le importan mucho nuestras familias y nos invita a ser este agente de cambio, allí donde estamos, mostrando su amor, su gracia, su favor, primero con los de tu casa y luego para con los que te rodean. Y finalmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieres saber? Ok, a través de las relaciones que se forman en este contexto de ser y hacer iglesia. Y es que la restauración se produce cuando se establece una relación primero con Dios y segundo a través de quienes te rodean. En este contexto de iglesia, es a través de grupos pequeños, de grupos de conexión, donde establecemos nuevas amistades, nuevos propósitos que provocan restauración, que provocan bendición, sanidad, donde el favor de Dios fluye. Veamos algunos versículos al respecto de esto. El rey David escribe, Salmo 68, 5 en adelante, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, en su iglesia. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué hermoso que el Señor nos da esta imagen de familia, de iglesia, de cercanía. El Salmo 27, verso 10 nos recuerda,
que aunque mi padre y mi madre nos dejen con todo, el Señor nos recoge, nos abraza. ¿En dónde? En su iglesia. ¿Cómo? A través de estas conexiones, relaciones personales. El Salmo 139, 3 en adelante dice: tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, lo notaste y no faltó un solo de ellos. Qué maravilloso estas promesas que hablan acerca de familia en el contexto de iglesia. ¿Cómo sucede esto? A través de las relaciones. Proverbios, el rey Salomón habla mucho de esto en el libro de Proverbios, porque aquí hay sabiduría, amada iglesia, queridos amigos. Proverbios capítulo 17, verso 9. El que perdona la ofensa cautiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y es en el contexto de iglesia donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a recibir el perdón de Dios y a otorgarlo. Lo que fue dado por gracia, de gracia lo damos. En el verso 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mira la importancia de los grupos pequeños, de tener estas relaciones con personas que nos van a acercar y a guiar al corazón de Dios. Eclesiastés capítulo 4 dice, verso 9 y 10: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cae no habrá segundo que lo levante. Amada iglesia, te invito a que te conectes a los grupos pequeños, que seas parte de una iglesia local, que puedas tener estas nuevas relaciones, donde poco a poco puedas abrir tu corazón y permitas que la restauración de parte del Señor suceda. El Rey Jesús habló al respecto también. Juan capítulo 14, verso 18. No les dejaré huérfanos y vendré a ustedes. En el contexto de este versículo, Jesús está por morir y está introduciendo al Espíritu Santo como un compañero que nos va a recordar que somos hijas e hijos amados, valiosos para nuestro Padre Celestial. Por eso es que Pablo, el teólogo del primer siglo, escribe lo siguiente en el capítulo 8 de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, es el Espíritu de Dios el que va a dar testimonio a tu espíritu, no a tu razón, a tu espíritu. Por ahí empieza todo, de que eres un hijo y una hija amada. Independientemente de lo que hayas hecho o dejado de hacer, eres un hijo y una hija amada de parte de Dios. Y te está invitando una vez más que vengas a su casa, que vengas a su casa, a su iglesia, y que a través de estas conexiones personales, de estos grupos pequeños, permitas que la restauración suceda. Permitas que la sanidad, que la libertad suceda. De eso se trata, amada iglesia. ¿Cuál es la meta? Que más familias puedan experimentar salvación, que más familias puedan experimentar restauración. Por eso ponemos a disposición de la congregación de la iglesia distintos talleres, cursos, para equiparse en la misión que tenemos, en la visión que estamos soñando: ver más familias restauradas, ver más vidas transformadas, ver más matrimonios saludables, fuertes, estables. Si tú quieres ser parte de esto, por favor, vamos, da el primer paso. Empieza con una oración, haciendo de Jesús el Señor y el Salvador de tu vida. Y luego, el siguiente paso, establecer una relación entre amigos, entre hermanos y compañeros de batalla. ¿Te animas? Vamos a orar, allí como estás, en tus propias palabras. Dile: Señor Jesús, te entrego mi corazón, perdona todos mis pecados, creo en ti, renuncio y rechazo todo orgullo y toda soberbia. Me arrepiento, Señor. Te doy gracias por amarme, por perdonarme. Lléname con tu Santo Espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, por favor escríbenos. Queremos saber de ti, caminar contigo, ubicarte en un grupo de conexión.
Y número 2, agradecer a todos quienes hacen posible que esta misión, que esto de ser y hacer iglesia siga creciendo cada vez más. Gracias por tus aportes, por tus diezmos, por tus ofrendas. Si quieres saber cómo ser parte, por favor, aquí escríbenos al WhatsApp y te diremos cómo. Les mando un fuerte abrazo, amada iglesia, con expectativa por este nuevo mes de septiembre. Estamos cumpliendo un año más, así que prepárate, tendremos actividades presenciales en Quito, en Guayaquil. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.